Abogado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenas tardes, gracias a ustedes por el interés. Abogado, ¿satisface esta carta que el día de hoy emite el TEC de Monterrey a los familiares de las víctimas del pasado sismo del 19 de septiembre? Habla de concatenaciones de factores, que las ménsulas estaban bien instaladas, pero fue insuficiente soportar la magnitud del sismo. ¿Satisface esta respuesta del Tecnológico de Monterrey? No tenemos conocimiento de la respuesta, pues que no está dirigida a los familiares. Claro. Por lo tanto, pues no desconocemos el contenido y el alcance de la misma. Nosotros estamos enfocados en un procedimiento de carácter de indagación penal a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y solamente estaremos atentos a lo que la propia Fiscalía de Investigación y de Litigación resuelva al respecto de la denuncia presentada el día de ayer. Muy bien, abogado, hablando de esta denuncia presentada el día de ayer, ¿qué es lo que buscan los familiares por un lado y contra quién va esta denuncia? La denuncia va contra quienes resulten responsables de hechos que consideramos fueron negligentes y que tuvieron lugar entre el 7 y el 19 de septiembre, toda vez que estimamos, de acuerdo con las versiones que hemos podido obtener, así como las evidencias gráficas que en su momento serán aportadas ante la autoridad correspondiente, había ya afectaciones a los puentes que unen los edificios Aulas 2 y Aulas 3. Es importante compartir con todo el gran auditorio del canal de la Asamblea que todas las estructuras que se van creando para el ámbito universitario, ámbito académico, llegan en ocasiones a no ser suficientes por la cauda de alumnos que demandan estar en un plantel de prestigio como es el TEC de Monterrey. Claro. Y con el paso de los años, pues se fue agrandando en las estructuras y quizá no lo hicieron con la paciencia o con los tiempos necesarios y buscaron resolver de una forma rápida cómo poder albergar a más alumnos. Eso es algo que los peritos en ingeniería van a determinar en su momento. Y estos puentes que el propio TEC ha reconocido que están mal construidos, bueno, pues entonces, si hay un temblor de la dimensión que tuvimos el 7, la pregunta es ¿por qué no fueron revisados? ¿Por qué no se suspendió su uso? ¿Por qué no existían mecanismos de protección civil al interior del TEC? Si es un lugar donde se concentran miles de vidas humanas, claro, pues es entendible que deberían de tener unidades de protección civil al interior, como ocurre con otras instituciones que no voy a mencionar porque no es el caso. Ajá. Pero entonces estamos pidiendo que se haga una investigación puntual sobre estas circunstancias y que las personas que hayan incurrido en negligencia, en omisiones, cumplan ante la ley la responsabilidad que un juez en su caso les finque. Claro, abogado, yo sé que ahorita está, abrió la carpeta de investigación y apenas comienzan las indagatorias, pero el Tecnológico de Monterrey dice que el 8 de septiembre, es decir, después del sismo del 7 de septiembre, un director responsable de obra recorrió el plantel y emitió un dictamen en el que concluye que no existía daño estructural, también específicamente en estos puentes de los que usted habla. Eso tendrá que ser validado ante el Ministerio Público y ante un juez de control en su caso. Claro. Abogado, buenas tardes. Le saluda Eli Almanza. Por supuesto, Eli, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto, las familias lo que quieren es justicia, pero ya en el marco legal, dentro de esta denuncia penal, ¿qué es lo que buscan los familiares en cuanto a reparación del daño? Hablando lo que les corresponde por la ley. ¿Qué es lo que les responde para resarcir de alguna u otra forma, aunque no pueden regresarle a sus familiares, pero para que haya justicia? No están pidiendo absolutamente ninguna compensación de carácter económico, material, no, absolutamente ninguna. Lo que ellos están en este momento de duelo por el que están transitando quieren conocer si hubo negligencias y de parte de quién, porque si tenemos en su caso responsables negligentes, esas personas no pueden estar a cargo de instituciones como es el TEC de Monterrey.
sea un jefe de planta, sea un jefe de seguridad, sea un DRO, etcétera. Voy a poner un ejemplo rápidamente. En la Ciudad de México, desafortunadamente con el sismo del 19, salió a la luz que muchos DRO, directores responsables de obra, no tenían ni siquiera el perfil para hacerlo. Entonces, lo que se quiere con esta denuncia, entre otras cosas, es que se conozca qué sucedió. Si alguien falló, que enfrente las consecuencias que la ley establece. Si el acto, si la circunstancia pudo ser evitada, pudo ser prevenida, y a pesar de ello no se tomaron las medidas correctivas, que se sancione a esa persona y que por lo tanto las estructuras que se vayan a generar en el futuro en esa institución educativa cumplan rigurosamente con las normas que al efecto ha emitido el gobierno de la Ciudad de México para que otras familias no pasen el dolor que están pasando las que hoy represento. Claro. Abogado, en este sentido, en cuanto a las omisiones o específicamente de estos puentes, ¿ustedes están haciendo peritajes de manera independiente? No, porque las familias no tienen los recursos para tal efecto, pero sí se está pidiendo a la Fiscalía que se haga una investigación y peritaje sobre el particular. Abogado, entonces, estas conclusiones que ustedes, o el argumento que ustedes están poniendo en la denuncia ante la Procuraduría, que las ménsulas o que los puentes no estaban bien fijos, que habría irregularidades en la construcción, ¿es a partir del propio peritaje que dio a conocer el TEC de Monterrey? Son situaciones diferentes. El TEC de Monterrey reconoce que están mal construidos. Ajá. Lo que nosotros estamos alegando es por qué no se impidió su uso después del evento del 7 de septiembre. Tenemos testimonios de estudiantes del TEC de Monterrey que para evitar represalias no los hacemos públicos por razones obvias y académicas, que fotografiaron y tienen evidencias de cómo los puentes ya se encontraban dañados el día del temblor posterior, esto es el 8 de septiembre. Y tenemos testimonios de cómo desafortunadamente hubo alumnos que no corrieron sobre los puentes, uno sí, uno de ellos corrió y el amigo le tocó ver cómo perdió la vida al momento que se desplomaba. Lamentable, abogado. Usted dice a quien resulte responsable, pero la cadena de responsabilidades de este hecho del que usted nos habla, si es que hubo omisiones o irregularidades, no solamente estaría en la institución educativa, también podría ser autoridades delegacionales del gobierno de la Ciudad de México. No necesariamente, porque es una institución privada. Ajá. No es una institución pública, y entonces ese tipo de instituciones pues tienen su propia secrecía. De hecho, inclusive, comentarles que los padres que represento no podían ni siquiera entrar a las instalaciones del TEC para buscar a sus hijos. Claro. Abogado, aprovechando que está con nosotros, preguntarle sobre el caso del delegado de Tláhuac. ¿Va a continuar este proceso de remoción ante la Asamblea Legislativa? Nosotros tenemos confianza en que no prospere, porque quiero decirles con toda objetividad, independientemente de que soy el defensor, pues el hecho que se le pretendió atribuir a mi representado como causas de remoción es que había generado ingobernabilidad en la Ciudad de México, lo cual obviamente no es cierto. Se le señaló también de haber favorecido a personas con contratos exclusivos, lo cual es una circunstancia que el propio delegado en su momento, cuando se hizo público, él mismo denunció los hechos ante la Contraloría Interna de la Delegación Tláhuac. Es decir, todo lo que se vino diciendo que estaba vinculado con una relación criminal resultó falso, eso no existe, no hay ni siquiera una indagatoria en PGR, no hay ninguna indagatoria en estos momentos contra el jefe delegacional que lo vincule con una conducta delictiva y que lo someta ante un juez de control. Entonces, esta circunstancia que se da mucho en los ánimos partidistas, políticos, de lanzar una calumnia, una difamación, con ese principio de calumnia que algo quedará, pues es lo que pasó en este caso. Ya presentamos pruebas de parte nuestra, de hecho hoy estamos presentando pruebas supervenientes, oficios de autoridades que señalan que no hay investigaciones en contra del señor delegado, para que la Comisión Jurisdiccional las acepte, las admita y en su momento
los señores integrantes de la comisión, en esa soberanía, pues ya determinen a bien lo que haya que hacer. Claro, abogado, si bien no se puede abrir un proceso penal, ya la propia Procuraduría Capitalina no encontró vínculos del narco, del cártel de Tláhuac con el jefe delegacional Rigoberto Salgado, la Asamblea dice, este es un proceso administrativo, no un proceso penal. Aún así, ¿no procede este proceso administrativo con los argumentos y las pruebas que tiene la Asamblea? Las pruebas que tiene la Asamblea son notas periodísticas. Salvo que la Asamblea trabaje de esa manera, bueno, pues entonces harán un procedimiento de remoción con base en notas periodísticas, y no creo que ese sea el nivel del parlamentarismo en la capital de la República Mexicana, que se precia de ser una capital donde la libertad y los derechos son de todos. Claro, pues abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta comunicación. Estaremos al pendiente tanto de la resolución de la demanda de los familiares del TEC de Monterrey como del proceso del jefe delegacional Rigoberto Salgado. El agradecido soy yo por el interés y por permitirme estar con ustedes y con toda su audiencia. Muy buena tarde.